Leo de la palabra de Dios del capítulo 27 del libro de Hechos. En este capítulo se relata cuando el apóstol Pablo era llevado prisionero a Roma y Satanás quiso destruir la vida del apóstol a través de una terrible tempestad. No era segura la navegación y Dios le había mostrado al apóstol que era necesario estar en uno de los puertos en medio de aquella travesía hasta que la tempestad se calmara. Pero el centurión, el hombre que guiaba aquella travesía, no hizo caso a la revelación. Por su parte, escuchó mejor a quien dirigía la embarcación. Continuaron aquel recorrido y luego una terrible tempestad empezó a azotarlos. Quedaron a la deriva. Habían sido advertidos que si continuaban perderían los alimentos, se destruiría la embarcación y sus vidas estaban en riesgos. Pero ellos siguieron y pronto quedaron a la deriva. Pasaron varios días, noches en las que no podían ver las estrellas, no podían guiarse, no sabían hacia dónde iban, estaban desesperados, ya se sentían que habían perdido toda esperanza. Sin embargo, Dios se manifestó nuevamente al apóstol y les dijo: no teman. El apóstol reunió a aquellos hombres, a aquellos soldados, a aquellos tripulantes y les pidieron de parte de Dios que se calmaran, que pudieran tomar alimentos, porque habían transcurrido varios días en los que no habían podido comer. El apóstol bendijo los alimentos, recobraron las fuerzas y prosiguieron aquel recorrido en medio del mar. Pronto estaban muy cerca de una orilla. Sin embargo, Satanás usó dos nuevos intentos para destruir la vida del apóstol. Primero, los soldados quisieron escapar, quisieron zarpar y abandonar todas las demás personas que estaban en la nave. Sin embargo, no era lo correcto. Y el apóstol Pablo nuevamente los llamó para decirles que si algunos escapaban, todos perecerían, se perdería el equilibrio de la embarcación y pronto estarían totalmente a expensas de la destrucción. Siguieron la travesía, pero también los soldados nuevamente intentaron ahora asesinar a todos los presos, pensando que al llegar a la orilla todos escaparían. Pero esta vez intervino el centurión, aquel que no había querido escuchar la revelación del apóstol al principio, antes de que comenzara la tempestad, y él impidió que los presos fueran asesinados. Protegió la vida del apóstol. En lugar de permitir que fueran asesinados, dio la orden que nadaran los que sabían nadar, y los otros en las tablas, en partes de la embarcación, lograron todos llegar a la orilla. En medio de la tempestad fueron protegidos por la dirección de la revelación. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo días de tempestad. Quizás días mucho más difíciles se avecinan, pero en esta mañana yo quiero compartir un mensaje de esperanza y decirles que siempre que sigamos bajo las indicaciones de Dios, siempre que confiemos en la revelación de Dios y en lo que su palabra tiene para nosotros, podemos llegar a la otra orilla. Podemos pasar la noche de tempestad y llegar sanos y salvos, así como el apóstol Pablo y toda aquella tripulación. Que Dios nos bendiga esta mañana y que la seguridad en la palabra de Dios sostenga nuestras vidas.